En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Bien, queridos hermanos, siempre nuestra alma, nuestro espíritu, tiene que tener sed del Espíritu de Dios y de su Hijo. Amados hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos a esta palabra de Dios. Queridos hermanos, les comparto el Evangelio de hoy, domingo 30 de agosto, domingo 22 del tiempo ordinario. La Iglesia nos presenta las siguientes lecturas. La primera lectura está tomada del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos 7 al 9. El Salmo está tomado del capítulo 62, versículos 2, 6, 8 y 9. La segunda lectura es de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. El Santo Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. Comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a sus discípulos: El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en este Evangelio Jesús ya nos hace ver la pasión y muerte y resurrección que Jesús tiene que pasar. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a seguirlo con libertad, con decisión y con claridad. 3 pasos muy fundamentales para el cristiano: libertad, decisión y claridad, hermanos. Y por esto nos pone 3 condiciones para ser sus discípulos. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. El diálogo con Pedro es el marco previo a esta invitación. Por una parte, Pedro pretende disuadir a Jesús del camino de la cruz y del sufrimiento. Queridos hermanos, Pedro piensa en un Mesías al estilo del mundo.
Para muchos de nosotros, como le pasó a Pedro, los únicos criterios son los nuestros, que queremos las cosas y los acontecimientos a nuestra manera. Queridos hermanos, el domingo pasado, en el Evangelio nos decía Jesús cuando estaba recorriendo por la ciudad, les preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro contesta, Señor, tú eres el Hijo de Dios verdadero. Y Jesús le responde, bienaventurado tú, Pedro, porque te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y es el Espíritu de Dios que le hace que piense de esa manera Pedro. Pero aquí en este Evangelio, hermanos, Pedro piensa de otra manera. Porque a Jesús no tiene que pasarle nada mientras está Pedro a su lado. Y Pedro quiere vencer a los judíos a punta de espada. No quiere vencer con el amor, con la paz que Jesucristo les enseñó y predicaba. Porque si Jesús, cuando iba a entrar a Jerusalén, mandó a pedir un burro para hacer la entrada a Jerusalén. Y los discípulos, Pedro le contesta, ¿no será mejor un caballo para que entres con rapidez, con honor y con la espada en la mano? Pedro pensaba así. Quería que el reino de Jesús viviera para siempre aquí en la tierra. Pero el reino de Jesús no es de esta tierra. El reino de Jesús es en el cielo, donde que Él nos va a llevar luego si somos buenos discípulos. Queremos un Dios a nuestro capricho y convivencia. Por otra parte, el Señor Jesús nos presenta con claridad cuál es su misión. La misión de Jesús es salvar al pueblo, salvar a la humanidad, y por eso entra con amor y con lealtad para luego morir y resucitar para que tú tengas vida. ¿Y cuál debe ser la actitud del discípulo que quiere seguirle? ¿Cuál debe ser esta actitud de la tuya y la mía? Que escuchemos a nuestro Jesús, que obedezcamos a nuestro Jesús y que vivamos según sus enseñanzas. Esta es la actitud del discípulo, de nosotros, de tú y yo. Por eso, amados hermanos, reprende a Pedro con duras palabras y le habla a Pedro con fuerza. Apártate de mí, Satanás, apártate de mi camino, porque tu modo de pensar no es como el de Dios, sino como el de los hombres. Hermanos, aquí es una pregunta muy importante. ¿Cuál es nuestro modo de pensar? ¿Aceptamos la voluntad de Dios o lo que nosotros queramos? Si pensamos como Pedro, queridos hermanos, estamos muy equivocados. Porque si pensamos como Pedro, pensamos que nosotros vamos a vivir y los vamos a quedar en este mundo. Y las cosas no son así. Este mundo pasa y nosotros vamos a morir. Y nuestra vida va a estar unida a la de Dios en Cristo Jesús en los cielos. Esto es nuestro proyecto. Este es el proyecto de Dios y de Jesús que quiere para ti y para mí. Tú no te vas a quedar prendido en este mundo. Y entonces tenemos que aspirar a las cosas de los cielos. Hermanos, ¿qué significa y cómo vivimos
el renuncio a sí mismo. Tome su cruz y me siga. ¿Cómo lo vivimos, queridos hermanos, hoy en día? ¿Es verdad que nos suceda eso a nosotros? Hermanos, pero aquí es bien claro la palabra de Dios. El renuncio a sí mismo, queridos hermanos, no consiste en negarnos, es decir, en una negación que nos destruya, en una negación que nos dé una carga pesada y que nosotros no podamos. Esto es fácil entenderlo. Sino Jesús quiere todo lo contrario, que te alivianes de las cargas que tú llevas. ¿Y cómo puedes tú negarte a sí mismo, hermano? Dejando el pecado, dejando el egoísmo, el odio, y siguiendo a Jesús como quiere que nosotros lo sigamos. Si nos damos de cuenta, hay muchos ejemplos en la Biblia. En Hebreos 11, Abraham que lo dejó todo por seguirlo a Dios. Moisés que fue cabeza de un pueblo pecador y necio y llegó al cielo. Y así hay muchos hermanos. Santa Teresa de Calcuta lo dejó todo y se fue con los pobres. Y murió con los pobres. Y eso es dejarlo todo para seguir a Cristo. Y de esa manera, hermanos, nosotros también estamos llamados. Pero nosotros, como más débiles que somos, estamos llamados a dejar el pecado que nos esclaviza en nuestra vida. Todos los matrimonios sufrimos, en veces por el alcohol, en veces por un hijo que se mete a la droga o que se hace ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios nos pide dejar esa vida, porque si nosotros nos dedicamos a amarla esta vida, los perdimos, hermanos. Porque si nosotros amamos esta vida y si por medio hay el alcohol ¿qué es? No es felicidad, es destrucción, es sufrimiento y se pasa muy mal cuando en nuestro hogar hay una persona que sufre de alcoholismo o de la droga. Es un sufrimiento y que nosotros por medio de ese sufrimiento estamos muriendo. Por eso, dejar esto para seguir a Jesús, porque Jesús nos va a dar la vida, porque Jesús nos ayuda y nos alimenta con su palabra. Es un ejercicio de amor y de poner a Jesús en primer lugar, que sea el centro de nuestras vidas, hermanos. Eso es. Que sea Jesús quien nos dirija, quien nos lleve nuestra vida. Que nos exige a sacar de nosotros todo lo que separa de Dios y nos convierte en un esclavos del mundo y de sus pasiones. Hermanos, hermanos, aquí tomar nuestra cruz, la cruz de Cristo, la que nos da la salvación, nos da la libertad, nos da la vida, la cruz, la que nos lleva al cielo. Jesús murió en esa cruz para salvarte a ti y a mí. Pero hermanos, si nuestro sufrimiento, si nuestra cruz diaria no la llevamos con Jesús, la cruz nuestra se va a hacer pesada. Los sufrimientos, las angustias, todo lo que a nosotros nos pase, si la llevamos con ayuda de Jesús, va a ser más llevadero que si la llevamos con nuestras propias fuerzas. Tomar la cruz es enfrentarse a los acontecimientos de la vida con valentía, porque nos va a dar fuerza, nos va a dar vida si creemos en Cristo Jesús, porque Jesús es quien nos ayuda a levantarnos. Tomar la cruz es tomar el rumbo de Jesús. Jesús dice,
Mi alimento es cumplir la voluntad de mi Padre. Aquí es bien claro Jesús. Hermanos, ¿de qué manera lo seguimos? Seguirlo a Jesús es caminar sobre las mismas huellas de Jesús. Huellas de amor y de misericordia, queridos hermanos, no te olvides. Estas son las huellas de Jesús, de amor y misericordia. Es decir, ir detrás de Él, que es manso y humilde de corazón, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si seguimos las huellas de Jesús, Él nos irá mostrando dónde pisar seguro y firme. Hermanos, hay que salvar nuestra vida y nuestras almas, porque si nuestra vida está puesta en las cosas de este mundo, la perderemos nuestra vida y nuestra alma. Pero si nuestra vida está puesta en las manos de Dios, la salvaremos. Estoy seguro de eso, que la vamos a salvar. Por eso Jesús nos invita a la escucha de la palabra y a la Eucaristía para dejarnos llenar de su amor. Por eso nos invita a ir a la Eucaristía, a ir a la misa para llenarnos de su amor y de su palabra, que solo en la Eucaristía podemos encontrar la felicidad que Jesús quiere darnos. Bien, queridos hermanos, en este día domingo le pido a Dios que te bendiga tu hogar, tu trabajo y todas tus cosas que tú tengas en mente y en tu corazón. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Un fuerte abrazo y hasta pronto.